En este vídeo veremos cómo podemos hacer la implementación de la parte de gestión administrativa y económica del centro. En primer lugar, os van a mandar un forms, tal que así, para que podáis rellenar cada uno de los roles de las personas que van a poder acceder en esta parte de gestión administrativa. Veréis en el primer apartado que deberéis seleccionar uno de estos roles. En este momento no es posible mezclar más de un rol, por lo tanto es muy importante saber qué acciones hará cada uno de los participantes. Para rellenarlo simplemente pondréis el correo de la persona y también el rol escogido de esta leyenda. Una vez hecho, haremos la activación. Cuando tengáis ya la activación hecha, habréis recibido un correo electrónico por parte de Aditio, donde podréis poner vuestras credenciales, el correo que habréis seleccionado en este apartado y también una contraseña que pondréis vosotros después. Una vez hecho, ya tendréis acceso a la parte de Holded. Aquí, el primer punto será subir los contactos. Tened en cuenta que los contactos ya los tenéis creados en Aditio, por lo tanto, solamente faltará hacer la sincronización. ¿Cómo trabajamos este apartado? Accederemos dentro del apartado de Centers, donde tendremos los diferentes grupos base ya creados. Tened en cuenta que antes de hacer la activación de la parte de la gestión administrativa y económica, habréis hecho 3 sesiones de puesta en marcha con nuestro equipo técnico para que veáis cómo hacer la implementación de la parte de Aditio y la subida de los grupos y los alumnos. Una vez hecho esto, es importante que cada uno de los alumnos con los que vais a trabajar tengan lleno este apartado de aquí, el responsable. Si tiene el nombre, el correo y el teléfono del responsable, esto os permitirá sincronizarlo directamente con Holded para que los contactos queden creados. Veréis que el contacto está relacionado porque al lado del nombre del alumno aparece este logo. Ahora veremos cómo se hace esta sincronización. Una vez comprobado que todos los alumnos tengan lleno el apartado de responsable 1, accederemos al menú principal en el apartado de configuración y al final de todo nos aparecerá un apartado de gestión económica. Como veis, hay 3 puntos: sincronizar los datos con Holded, conceptos y matrículas para la facturación y finalmente el apartado de configuración de la plataforma de cobros. Este último apartado va por separado. Vamos a ver estos 2 puntos. Como os decía, la creación de los contactos en Holded se hace automáticamente con Aditio. Por lo tanto, una vez comprobados que los campos sean correctos, simplemente deberéis pulsar la opción Sincronizar datos con Holded. Pulsad esta opción y empezará la sincronización. Después será el turno de acceder dentro del apartado de contactos en Holded para comprobar que así sea. Veréis que en este apartado tendréis tanto la parte de proveedores como también tendréis las familias. Veréis desde este punto que el nombre del responsable 1 está escrito en este apartado y luego entre paréntesis hay el nombre del alumno para que siempre tengáis la relación del responsable al que vamos a facturar con el alumno que realmente está en nuestro centro. Tened en cuenta que la información que se sube en este apartado es simplemente la información que tendréis del contacto del responsable, junto con el nombre del alumno, obviamente. Pero luego el resto de información que aparece al lado lo podréis rellenar directamente accediendo dentro del responsable con el botón más. Y aquí tendréis la información de toda la familia. Con el campo Editar podréis modificar cualquiera de las informaciones que tenga subidas. Volvemos al apartado de contactos. Y aquí veréis que desde este punto de aquí podréis hacer creaciones de nuevos contactos. Una vez hecha la subida y la sincronización, es el momento de empezar ya a configurar la facturación. El primer punto será crear los servicios que vamos a ofrecer como centro, es decir, aquello que vamos a facturar. Para hacer esto, nos vamos a ir al apartado de ventas, en el apartado de servicios.
En este punto vamos a crear todos aquellos servicios con el precio que tengamos seleccionado para luego poderlo vincular con Aditio o para poder generar facturas manualmente directamente desde el apartado de Holded. Para hacer la creación de un nuevo servicio, simplemente debéis pulsar el botoncito azul que aparece en la parte superior derecha. Pulsáis aquí y rellenáis la información, poniendo un nombre, el coste y dándole a guardar. También veréis que aquí tenéis los impuestos de venta y desde el apartado de configuración que veremos más adelante podréis hacer toda la configuración de impuestos sobre los que vais a trabajar. Una vez creados cada uno de los servicios, será el momento de relacionarlos con el apartado de Aditio. Para hacerlo, vamos a acceder de nuevo al apartado de centros, en el apartado de conceptos y matrículas. Aquí crearéis de nuevo los servicios, pero en este caso simplemente deberéis poner una descripción y un nombre. Por ejemplo, pulsamos el botoncito más, le damos a extraescolar y una vez rellenada este apartado del concepto de la matrícula, podréis seleccionar aquí los alumnos que participarán en esta extraescolar. Una vez seleccionados, que serán los propios alumnos que aparecen en los grupos base, también deberéis relacionar este concepto con el que ya tenemos creado directamente en Holded. Para hacerlo, simplemente pulsáis en Acciones, Vincular con Holded, y aquí os aparecerán todos aquellos servicios que ya tenéis creados, de forma que simplemente deberéis escoger aquel que se relacione directamente con esta extraescolar. Vamos a marcar este. En este caso veis que ya está vinculado porque aparece el logo y seleccionaríais los alumnos que participan en esta actividad. Por ejemplo, este y este. E iríais haciendo el mismo proceso con los diferentes alumnos de los diferentes grupos. Una vez lo tengáis, le dais al OK y a guardar y directamente este concepto ya estará relacionado. Esta opción lo que os permite es hacer la facturación masiva. Vamos a verlo más adelante. Antes de seguir con este apartado, lo que haremos será acceder directamente en Holded de nuevo y crear una factura manual para luego saber cómo hacerla de forma masiva. Para hacer una facturación manual desde Holded, debemos pulsar encima de Ventas, Facturas, y aquí lo que os permitirá será crear una nueva factura de cobro. Para hacerlo, pulsáis en el botoncito azul que aparece en la parte superior derecha y rellenáis la información. En primer lugar, el contacto, pulsáis encima, empezáis a escribir su nombre. Tendréis el número de factura creado aquí y luego la fecha de inicio y fecha de vencimiento, que podréis seleccionarla para que la familia sepa cuándo la tenga que pagar. Luego también veremos los diferentes tipos de pago que están disponibles con esta plataforma. Una vez tengamos el apartado del contacto, empezamos ya a rellenar los conceptos que vamos a facturar. Pulsando el arroba nos permitirá seleccionar uno de los que ya tenemos creados. Por ejemplo, este alumno hace la actividad de extraescolares. Como veis, nos aparece el precio, el impuesto y nos permite con la opción añadir línea a añadir una actividad nueva o un servicio nuevo. Por ejemplo, vamos a marcar la cuota escolar. Una vez rellenada lo que serían la parte de los conceptos, también vemos que aquí podemos emitir un mensaje que esté disponible en la factura para hacer un recordatorio, para poner el número de cuenta, aquello que nos interese. Los campos, además, son personalizables. En este punto también marcaremos la información del pago, es decir, cómo queremos que la familia nos haga el pago. Hay la opción de pagar online, utilizando herramientas como podrían ser Stripe o PayPal. También tenemos la opción de hacerlo por transferencia bancaria, marcando el número de cuenta al que queremos que haga el ingreso, marcar que se ha hecho el pago al contado, o también podremos seleccionar un banco para crear una remesa y hacer el cobro automáticamente. Una vez lo tengamos creado, le damos a guardar y directamente se habrá generado esta factura. La factura que hemos generado la podremos descargar para mandarla a las familias a posteriori o mandarla directamente si ya tiene el correo vinculado en su cuenta.
Como veis, aquí aparece la factura y esta factura se puede personalizar y adaptarla mediante una plantilla directamente desde el apartado de configuración. También hay otras opciones a trabajar directamente desde la factura. Por ejemplo, registrando el pago que se ha hecho, si ya lo ha pagado, o vinculando correos para mandarlo. También tenemos desde este apartado la opción de convertir. Esta opción nos permite generar que esta factura sea recurrente y que se vaya repitiendo a lo largo del tiempo. Por ejemplo, que una vez al mes se genere la misma actividad o la misma factura y que se mande automáticamente a la familia. Cuando pulsamos esta opción, nos permite generar este vencimiento y este inicio y este final para que luego se creen automáticamente las facturas y se manden automáticamente si así lo deseamos. Una vez tenemos la factura, veremos que en este apartado de ventas, facturas, ya nos aparece generada, pero obviamente está aún pendiente de pago. Aquí lo vemos. Esto sería para generar una factura individual. Ahora veremos cómo podemos hacer una facturación masiva a todo el grupo de alumnos. Para hacerlo accederemos directamente en Aditio de nuevo y como hemos visto, cuando creábamos el concepto y lo relacionábamos con Holded, nos permitía seleccionar unos alumnos. Esta opción lo que nos permite es acceder directamente a la matrícula, en este caso la matrícula reducida, donde tenemos 4 alumnos que tendrán este concepto relacionado y luego desde la opción Acciones, Generar factura, nos permitirá. Primero deberíamos configurar un mensaje si lo deseamos para la visualización de la factura. En el caso de que no lo queramos, lo dejamos vacío. Y aquí lo que nos permite es generar la factura a fecha actual. También podríamos modificar esta fecha. Una vez lo tengamos, le damos a generar y esta factura directamente se habrá creado en Holded. Por lo tanto, cuando las tengamos todas creadas aquí, también podríamos hacer la emisión para mandarlas automáticamente o crearlas recurrentes. Esto en lo que sería la parte de facturación. Como os hemos comentado durante el proceso, hemos dicho en varias ocasiones que había opciones que se podían configurar mediante la opción de configuración. Para hacerlo, simplemente debéis acceder al menú principal en el apartado de configuración y aquí encontraréis distintas opciones de edición. Por ejemplo, la opción de crear plantillas de documentos en las que podréis configurar qué tipo de factura queréis generar. Podéis poner el logo, podéis poner indicadores con colores, lo que vosotros creáis. Podéis crear una nueva plantilla o utilizar una de las que vienen de ejemplo. Dentro de la configuración también veréis otras opciones, por ejemplo, la opción de todo lo que es el apartado de contabilidad, todo lo que es el apartado de proyectos, de inventario o también de otras integraciones que tenéis. Tened en cuenta que cuando os damos de alta, activamos todas aquellas opciones que tenéis disponibles por el precio que habéis pagado. Una vez tengáis configurada la cuenta, sobre todo el apartado de cuenta y de facturación, podréis empezar a trabajar con total normalidad. Vamos a ver algunas de las opciones que también ofrece este apartado. Por ejemplo, hemos visto el apartado de ventas, que aparte de facturas también nos permite generar distintos presupuestos para poder mandarlo a futuros clientes que tengamos de nuestro centro. Otra de las opciones es el apartado de gastos. No solamente tenemos que registrar el apartado de ingresos, sino también podemos registrar el apartado de gastos. Aquí podemos poner si tenemos algún gasto de algún proveedor, ¿no? El que nos viene a instalar el mobiliario escolar, pues podríamos subir aquí directamente su factura, la nueva compra que hemos hecho para que quede registrado, para que luego podamos hacer un balance de gastos y de ingresos que hemos tenido. En este apartado también se podrían registrar, si lo deseamos, las nóminas de nuestros empleados. Luego tenemos el apartado de equipo, que nos permiten también hacer acciones como las que hemos comentado, subir las nóminas, registrar los gastos que tenemos según los empleados, todo aquello que tenga referencia al apartado del equipo con el que estamos trabajando. Luego hay el apartado de inventario. Aquí podríamos subir, si queremos, productos, que sería aquel material que se utiliza y que queremos contabilizar el stock que está disponible.
Veréis que aparte tenéis la posibilidad de vincular con otras herramientas, como podría ser en este caso Amazon, si tenemos una venta abierta en un e-commerce. Luego hay el apartado de proyectos. Aquí podréis crear distintos proyectos subiendo distintas tareas que tienen los diferentes profesores o los diferentes usuarios que utilizan esta herramienta, de forma que quede registrado y también podáis subir los costes económicos que tendrán estos distintos proyectos que vamos creando. Luego vendría el apartado de bancos. En el apartado de bancos sí que es importante hacer un registro de forma que nos sirva para generar distintas remesas a la hora de hacer los cobros a las familias. En primer lugar, lo que tendréis que hacer es configurar el banco. Pulsando esta opción de aquí, nos permitirá vincular directamente nuestro banco de forma que hagáis la conciliación y que ya os salga todo registrado. Luego, con el apartado de pagos y cobros podréis hacer los distintos movimientos y finalmente el apartado de remesas lo que os permitirá será generar el documento que luego vais a emitir al banco para que se haga el cobro a todos los participantes del curso. La opción de las remesas simplemente es acceder dentro de ella, vais a poder hacer el filtraje por los cobros que están pendientes y con el botoncito más vais a generar una nueva remesa de cobro. Al hacer esta acción vais a hacer, aquí os aparecerán todas las facturas que están generadas en el centro y vais a poderlas seleccionar para generar lo que os comentaba, una remesa nueva para poder mandar al banco y que se lo gire a todas las familias. Desde los tres puntitos verticales que veis aquí aparecen otras opciones, por ejemplo, la contabilidad, para hacer un cuadro de ventas o hacer un balance de situación, esto dependiendo de lo que queráis trabajar a nivel de conciliación de los pagos. También encontramos la parte de analítica, que aquí os permitirá añadir diferentes widgets para poder tener una visión general de cómo está yendo la contabilidad de vuestro centro. Finalmente, habría el apartado de asesorías. Con el botoncito más podréis añadir nuevos widgets que lo que os permitirá será personalizar más esta página, de forma que tengáis visible aquellas opciones que realmente queréis en todo momento.